¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Puentes y Muros. Y adivinen qué, estamos a menos de una semana para que sea el último día que puedan votar los estadounidenses, el 5 de noviembre. ¿Y por qué digo el último día? Porque, como ustedes saben muy bien, el proceso electoral en Estados Unidos permiten que los estadounidenses empiecen a votar desde hace más de un mes. Les voy a recordar cómo pueden votar. Pueden votar ya sea haciendo cola, o sea, yendo a lugares especiales en donde pueden votar desde hace semanas. Tienen buzones especiales donde las personas pueden ir a depositar su boleta electoral y de hecho parte de lo que hizo pues portadas esta semana, que por lo menos 3 de estos buzones fueron vandalizados, se quemaron pues un número importante de votos en varios de estos buzones y obviamente está creando una preocupación de que esto pudiera continuar sucediendo en diferentes partes del país, con la preocupación real de las policías, del gobierno federal, de que pudiera haber un intento de sabotaje en Estados Unidos en los siguientes días. Y otra forma de votar es por correo. Literalmente le ponen una estampita, ni siquiera le tienen que poner estampita porque los mismos sobres ya permiten que voten y lo ponen en un buzón. Se les pide que pues, lo traten de enviar, aunque sea 1 o 2 días antes, desde el exterior. Estadounidenses que viven, por ejemplo, en México, es un poquito más complicado, tendrían que haber ya enviado su boleta electoral a estas alturas, pero se puede ir a depositar en una de las embajadas, la embajada de Estados Unidos o los consulados alrededor del país, y esto pues es lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, en donde parece que va a haber no solamente una ola importante de personas que van a salir, estadounidenses que van a salir a votar, pero también ha habido mucho interés por parte de las campañas, particularmente de Donald Trump, que han expresado preocupación que se pudiera cometer algún fraude mediante estas boletas electorales. En el pasado, pues no se le daba mucha importancia al voto de los estadounidenses en el exterior. ¿Por qué? Porque nunca había, o con muy pocas veces había, elecciones en donde estuvieran tan cerradas que los votos de los estadounidenses en el exterior pues pudieran cambiar el rumbo de las elecciones. Eso no es el caso el día de hoy. Más adelante en el programa vamos a ver cómo van las encuestas, pero claramente las encuestas van cerradas, no es claro quién va a ganar y cada voto que entre, ya sea por correo, ya sea que venga del exterior, le van a dar un escrutinio muy especial. Entonces, eso es donde estamos básicamente a menos de una semana del último día que se puede votar en Estados Unidos, el 5 de noviembre, en donde también hay que decirlo, en esta semana, pues hubo varios eventos como de cierre de campaña por parte de los candidatos. Donald Trump tuvo su cierre de campaña en Madison Square, donde en Nueva York, que fue un poco curioso que lo hiciera en Nueva York porque claramente no va a ganar el estado de Nueva York. Las encuestas no lo favorecen para nada, pero se especulaba que era un lugar ideal para él porque le permitiría recaudar mucho dinero. El lugar es espectacular y además tiene que ver algo, tal vez comentaron algunos analistas, con el ego de Donald Trump, que quería ir a hacer su cierre en Nueva York, que es su querencia, es donde nació, es donde creció, y también hubo pues una reacción bastante negativa en contra de él. Él hubiera pensado que Nueva York todo el mundo lo iba a apoyar, pues no fue el caso, a tal punto que con estas investigaciones que se le hicieron, inclusive investigaciones penales, pues básicamente decidió: yo de aquí me voy, y por eso se fue y se instaló formalmente y votó ya formalmente en la Florida, en donde siente que no lo persiguen tanto y por lo menos desde ahí puede él seguir promoviendo sus empresas, que también estaba teniendo problemas de hacer eso. En Nueva York lo hizo en Madison Square Garden, un lugar espectacular, pero también estuvo lleno de controversia. Seguramente muchos de ustedes escucharon cómo hubo una de las personas que
que estuvo y que habló en este evento, en donde cuestionó y fue bastante ofensivo con los latinos. De hecho, pues lo que hizo titulares de ese evento no es tanto lo que dijo Donald Trump, sino lo que dijeron los invitados especiales, entre ellos un comediante que básicamente dijo que Puerto Rico es una isla flotante de basura. Hizo también otros comentarios bastante ofensivos en contra de los latinos que votan en Estados Unidos. Una de las personas que habló en el evento básicamente dijo que Kamala Harris es el anticristo, she's the antichrist, y hubo ataques bastante ofensivos desde el hecho de que es mujer y en fin, hubo ataques en contra de la candidata Kamala Harris. Y desafortunadamente, y lo digo para Donald Trump, pues la propuesta de Donald Trump, las ideas de Donald Trump, que a veces es difícil descifrarlos cuando está haciendo sus discursos, pero no recibieron tal vez la atención que deberían de recibir. Días después, esa misma noche surgieron varios personajes, cantantes, personas personas puertorriqueñas que salieron a endosar Kamala Harris, incluyendo el famoso cantante Bad Bunny, en donde él, ofendido por lo que acababa de decir Donald Trump, dice que va a apoyar a Kamala Harris. No había hecho él ese apoyo tan contundentemente, y hubo otros cantantes, y la gran interrogante, y eso vamos a discutirlo más adelante, es si estos endosos qué tanto pueden cambiar la percepción de los electores. Ahora, ¿qué hizo Kamala Harris? Ella hizo un evento muy diferente, lo hizo en el Elipse, ese lugar que está atrás de la Casa Blanca, se ve la imagen de la Casa Blanca desde ahí, y fue en ese lugar en donde Donald Trump dio su discurso, en donde incitó a sus seguidores para llevar a cabo una insurrección en el Capitolio, el famoso insurrección del 6 de enero, y fue un evento pues muy diferente, como ustedes podrán ver por las imágenes. Fue bastante sobrio, y sobre todo dio un discurso va con el tema de la importancia de entender lo que representa Donald Trump como una amenaza para la democracia estadounidense. Hubo menos risas, hubo muchas declaraciones bastante fuertes en contra del expresidente Donald Trump, y también hizo un comentario muy importante que se interpretó como tratando de separarse de la imagen del actual presidente Joe Biden, que es una imagen, no quiero decir tóxica, pero claramente es una imagen que no le ayuda a Kamala Harris. En este momento el presidente Joe Biden tiene pues un 36-37% de aprobación, y eso obviamente no la apoya a ella, no le sirve a ella. Entonces lo que ella hace es decir, estoy muy agradecida con el presidente Joe Biden, pero yo como presidente de Estados Unidos va a ser una presidencia diferente, y ella empieza a explicar por qué es diferente. Entre otras cosas, pues las preocupaciones y las amenazas son diferentes. Entonces ese fue el evento de Kamala Harris, pero pues en este momento, a pesar de que se llevó a cabo hace pues menos de 24 horas, pues no se está viendo mucho reflejo o un cambio importante en las encuestas, pero lo que sí está surgiendo son más personas que han salido a endosarlo. En el último momento fue el Schwarzenegger, el exgobernador de California, republicano, es un republicano moderado, que por fin salió a respaldarla y decir que él no solamente la respalda, pero va a salir a votar por Kamala Harris, la demócrata, por lo que representa Donald Trump. Ese endorso es importante, tal vez no a nivel nacional, no para Kamala Harris, sino para las elecciones que se está llevando en California, en donde hay varios condados que podrían definir qué partido va a controlar las cámaras. La Cámara Baja, en este caso, estaría en juego. Se asume, y tal vez están equivocadas las encuestas, a estas alturas ya no sabemos, que hay muchas probabilidades que los republicanos puedan controlar la Cámara Alta, el Senado, pero la Cámara Baja todavía hay mucha posibilidad de que puedan los demócratas controlar la Cámara Baja, y eso va a ser fundamental, especialmente ante la eventualidad de que pudiera
controlar, que pudiera ganar Donald Trump. Entonces hay mucho interés de entender y ver qué es lo que está pasando en California y pues, mucha inversión tal vez por parte de los demócratas en estos condados para asegurar que pudieran ganar por lo menos los suficientes congresistas para poder controlar la Cámara Baja. Entonces, el endoso tal vez de Schwarzenegger está más vinculado no porque él sea republicano, sino lo que podría representar en estos votos en California. Pero de nuevo hay que recordarle que ha salido pues un tsunami de republicanos, políticos republicanos, funcionarios que trabajaron con Donald Trump, que son republicanos, exfuncionarios que trabajaron con Donald Trump, que no son republicanos, pero que son parte del ambiente de seguridad nacional, a declarar en una forma contundente que él representa una amenaza para la seguridad y para la democracia estadounidense. Probablemente entre los más importantes fue la semana pasada las declaraciones de John Kelly, que fue jefe de gabinete pero de Donald Trump. También estuvo encargado de la oficina de Homeland Security, la agencia, el departamento de la Secretaría de Homeland Security, en donde él sale a decir Donald Trump representa una amenaza para Estados Unidos. Certainly, the former president is in the far right area. He's certainly an authoritarian, admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist, for sure. Y básicamente Donald Trump se defiende en contra de estas declaraciones y también sus seguidores de que pues, John Kelly es una persona que Donald Trump tuvo que despedir, por eso está tan enojado. Entonces, de todos estos endosos que ha tenido Kamala Harris, pues está la pregunta, ¿cuál es la más útil? Tal vez en estas últimas horas sería el de Bad Bunny, si es que él saca el voto de los puertorriqueños en el estado de Pensilvania. Pero en el caso de Donald Trump, yo creo que el endoso más importante es el endoso de Elon Musk. Un endoso que pues, desde hace semanas, o más que semanas, meses, ha sido bastante claro la preferencia de Elon Musk hacia Donald Trump. Ha tenido expresiones bastante hasta groseras con la candidata Kamala Harris, pero es un endoso muy diferente y tal vez va a ser uno de los endosos más importantes que puede tener un candidato a la presidencia, más allá de los millones de dólares que le está proporcionando Elon Musk. Y para hablar sobre sobre este endoso, para hablar sobre el papel que está jugando Elon Musk en estas elecciones. Saludo con mucho gusto a David Papadopoulos. Él es periodista de Bloomberg, pero también tiene un podcast extraordinario en donde él y otros colegas periodistas se dedican a analizar desde hace algún tiempo a Elon Musk. Imagínense un podcast solamente dedicado a hablar sobre Elon Musk. David, de veras te agradezco de nuevo tener la oportunidad de conversar contigo. Y cuéntanos, David, a ver, en estos últimos días, ¿cómo has visto tú la participación de Elon Musk en esta campaña? Bienvenido a este programa. Ana María, yo diría que vemos que cada vez más, con el pasar de cada día, vemos un Elon Musk más involucrado, más metido en la campaña. Él ahora, él no es el candidato para ser el vicepresidente, pero prácticamente está jugando ese papel. Y yo diría que si las elecciones no fueran la semana que viene, sino de aquí a 2-3 meses, él hasta sí aparecería como candidato porque el hombre se quiere meter. Él le está dando con todo no todo su dinero, con una buena parte de sus recursos, el hombre más rico del mundo, y con el alma. Él le está dando con todo y él hasta ha aparecido y sigue apareciendo en muchísimas eventos electorales de Trump. Entonces, sí lo vemos que, bueno, él es así, Ana María, que cuando él se propone algo y decide lanzarse por ahí, él le da con todo, y eso es lo que estamos viendo.
Oye, David, eh, ¿por qué lo está haciendo? Porque ha habido especulaciones que, a diferencias, bueno, ha habido especulaciones que al igual que otros grandes empresarios lo hacen por una apuesta de que si llegase a ser presidente, pues pudieran estos otros empresarios tener la posibilidad de influenciar las decisiones que hiciera el presidente. O sea, es como comprarse casi una presidencia. Y siempre ha habido pues cuestionamientos por parte de los electores estadounidenses si debe de los empresarios comprarse a su presidente. Pero a mí lo que me parece muy interesante es que Elon Musk, a diferencia de otros empresarios, no le importa el impacto personal que podría ser o reputacional a su reputación. O sea, parece que él quiere vincular su imagen, su empresa, con la imagen de Donald Trump. ¿No corre muchos riesgos con eso? Definitivamente sí, o sea, definitivamente sí, y hasta trae riesgos. Si Donald Trump pierde, Ujú, hay riesgos, claro. Pero Ana María, fíjate tú, hasta que si Donald Trump gana, ujú, el rechazo, porque ya en ese momento, si Donald Trump sale elegido, aquellos que represente, viene siendo los consumidores, los compradores de los productos de Elon Musk, ujú. aquellos que tienen el poder adquisitivo para comprar los carros de él, eh, uno se supone que lo vería ya más, más preocupado, rechazando en ese momento todo lo que representa Donald Trump y claro, dado ya Ujú, ese enlace entre ellos dos, el rechazo en ese caso hacia el ujú. Elon y hacia Tesla podría ser hasta mayor. Sí, así que definitivamente es una jugada muy arriesgada. ¿Por qué lo hace? Yo creo que uno tendría que estar metido en el cerebro del hombre para de verdad entenderlo bien, pero en gran parte yo creo que tiene que ver con lo que él ve como el cambio cultural en este país, y que él está en contra de eso. Oye, David, pero también hay que decir que la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos es como rehén de Elon Musk. Como dicen en inglés, he's too big to fail. Él está no solamente dispuesto a vincular su imagen personal, pero la imagen de las empresas. Yo creo que sabiendo que no hay forma que el gobierno federal de los Estados Unidos pueda rehusar hacer business o hacer negocios con Elon Musk. Muy difícil en este momento, por lo menos con el caso de SpaceX. Y cuando uno habla del programa espacial de él, es la empresa SpaceX. Ujú. SpaceX en este momento, Ana María, está dominando Claro, ese terreno. sí. Prácticamente en ese terreno ha acabado con la empresa Boeing. Claro, Ujú, Boeing, sobre todo más famoso por los aviones que hace. ujú, Boeing tiene cualquier cantidad de problemas, pero en cuanto a esa industria del espacio, ujú, SpaceX le está, o sea, está acabando con Boeing y realmente no tiene mucha competencia en ese espacio, es muy ujú, difícil. Y lo que son satélites, lo que son ujú, cohetes, por ejemplo, no, yo en este momento lo veo dificilísimo. ujú, Yo diría, el riesgo para más, sobre todo, sería ya más, el riesgo más inmediato sería ya a través de Tesla, porque quien decide si va a romper con la empresa de Musk no es el gobierno de Estados Unidos, sino el ujú, consumidor. Y el consumidor sí es capaz ujú. de hecho, Ana María, ya lo estamos oyendo. O sea, Sí. Tesla está perdiendo mercado, Tesla sigue, pero como porcentaje de mercado que controla, no, lo va perdiendo todos los meses. Ahora, esa es una gran amenaza. Eso lo entiendo claramente. Y hay que ver lo que le pasó a Bezos, en donde ni siquiera está, que es el dueño del Washington Post. Bezos no está saliendo, también dueño de Amazon y de otras empresas, pero Bezos no es que esté saliendo a apoyar a Donald Trump, sino
ordenó que el Washington Post no saliera a endosar a Kamala Harris y eso ha resultado lo que parecería entre más de 200,000 suscriptores han cancelado su acceso o suscripción al Washington Post. O sea, sí hay impacto, ha habido un impacto inmediato, pero aún así en el caso, por ejemplo, de X, donde él abiertamente está usando esta red social para poder hacer campaña a favor de Donald Trump, en donde unos pues, nos cuestionamos si no está violando él alguna ley electoral o este dinero que él está rifando a diario en Pensilvania, el estado clave, estado bisagra, el estado que podría definir las elecciones en Estados Unidos. Pues ya hay cuestionamientos de si hay alguna violación de la ley electoral o hasta una violación penal. ¿Tú crees que habría la capacidad eventualmente de perseguirlo penalmente o por lo menos administrativamente? Eso está por verse, Ana María, pero definitivamente, todo este tema de la rifa es inédito en la historia de este país, que yo sepa, y ya el fiscal de la ciudad de Filadelfia ya ha puesto una demanda en contra. Ya el Departamento de Justicia le ha avisado, le ha mandado una carta diciéndole, mire, ojo con esto. Yo no sé si al final le consultas a los expertos legales y le dicen que mire, que sí, que no, que sí, que no, pero definitivamente no cumple bajo ningún criterio con el espíritu de la ley, porque al final sí, pero esto es el modus operandi del hombre, que es ver hasta qué punto puede llevar, ¿verdad? Las cosas, hasta qué punto, o sea, qué es lo que le van a permitir hacer. Y él, Ana María, es de demandas en contra de SpaceX, en contra de Tesla, en contra de todas las empresas. Él tiene, mira, una montaña de demandas en contra y tiene un equipo legal súper bien pagado que está trabajando para él constantemente. Así que esto es, de nuevo, esto es su modelo de hacer las cosas. Vamos a ver si al final le castigan o no. El tiempo dirá, pero llama la atención muchísimo, porque de nuevo, es muy difícil entender cómo podría cumplir con por lo menos el espíritu de las leyes aquí. Oye, David, una última pregunta. ¿Tú crees que la historia va a recordar a Elon Musk como el personaje que definió el rumbo de la democracia estadounidense si es que gana Donald Trump? O sea, ¿va a ganar Donald Trump gracias a Elon Musk? Es posible, ¿ah? No, la verdad que esto está súper cerrado y muy difícil saber. Yo diría que ya, ya para el martes, el miércoles, vamos a tener obviamente mejor idea. Lo que sí le puedo decir a Ana María, que el hombre y su equipo, él ha llevado un equipo que ellos tienen ya un buen tiempo instalado en el estado de Pensilvania, que como usted muy bien sabe, es el estado más importante de todas estas elecciones, y ellos no hacen nada más y nada menos que trabajar en esto, llevando todo su conocimiento técnico y todo su dinero a empujar la candidatura de Trump. Así que es posible. Y obviamente de los multimillonarios que están jugando un papel en estas elecciones, no hay nadie por encima de Elon Musk. Pues estamos a días de saber o por lo menos tener un indicio de cómo será la democracia estadounidense. David, para nuestro auditorio, ¿dónde pueden escuchar el podcast sobre Elon Musk? Mira, lo pueden encontrar en Apple, en Spotify, en donde uno escucha su podcast, es Elon Inc. y sale todas las semanas, todos los martes sale. Muchísimas, todos los martes, pues ahí estaremos a la espera de su análisis. Muchísimas gracias, David Papadopoulos. Él es periodista de Bloomberg y tiene un extraordinario podcast. No saben cómo le recomiendo el podcast de David y sus colegas sobre Elon Musk. Muchísimas gracias, David. De nada, Ana María. Muchísimas gracias. Entonces, estamos ante días para que se lleve a cabo o
culmine el proceso electoral, o sea, o el último día que puedan votar los estadounidenses. Y estamos obviamente siguiendo muy de cerca las encuestas que todo nos indica que va a haber, que va a ser una elección cerrada, apenas que tengamos una gran sorpresa, en donde las encuestas nacionales, Polls of Polls, y esto nos lo está señalando 538, que es un portal demoscópico en donde básicamente nos está señalando que está pues con menos de un punto de diferencia a favor o punto y medio de diferencia a favor de Kamala Harris. Esta es la encuesta nacional, pero en las encuestas bisagra, desde los estados bisagra, pues hay una gran preocupación porque en la mayoría, y para analizar y tratar de entender estas encuestas que están de taquicardia, nos acompaña de nuevo en esta edición de Puentes y Muros Yamil Nares. Él es encuestador, nos acompañó la semana pasada. A nivel nacional sabemos que van empatados, pero ya las encuestas, y estaba viendo las encuestas de tu portal, parecería que hay una pequeña ventaja para Donald Trump en todas estas encuestas, Yamil, ¿o me equivoco? Así es, Ana María, muchas gracias por la invitación de nuevo. Y sí, como bien mencionas, creo que la pregunta de esta semana, a menos de una semana de la elección, es ¿candidato que alcanza gana? Sí. Porque sí, la ventaja demócrata en el voto popular se ha evaporado. Desde hace 3 semanas ha ido cayendo esta ventaja. Ahorita, como tú mencionabas anteriormente, en algunos agregadores está a 1.1. Nosotros en nuestro agregador en default lo tenemos a 1.7, por debajo de Kamala. Pero hay un par de argumentos más que vale la pena platicar. El primero tiene que ver con los votos del colegio electoral. Aquí parece que la base de Harris todavía supera ligeramente Pero a Trump. pero ligeramente, muy poco. Ligeramente, en realidad son solo 7 votos a favor de la demócrata. Si tomamos los estados donde la preferencia electoral para cada partido es sólida, donde no hay tanto que se está llevando a cabo y no hay tanta contienda, hay 44 estados que representan 445 votos. Harris suma 20 de esos estados con 226 votos. Trump, 24 estados con 219. Solo 7 votos que son a favor de la demócrata. Entonces, ahí está pendiendo de un hilo esta ventaja, pero esto nos obliga a tener un segundo aspecto, que son los estados bisagra. En estos estados bisagra, que son 7 que representan 93 votos, en nuestro agregador y en otros agregadores, la diferencia de encuestas en cada uno de estos estados es menos de 1.5 de diferencia entre ambos candidatos. Inclusive en el nuestro, por ejemplo, en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, la diferencia entre ambos candidatos es solo de menos de un punto porcentual, ahorita favorable a Trump. Así que encontramos que está totalmente, son campos de batalla los estados bisagra, ¿no? Pero creo que vale la pena también identificar o tratar de analizar qué pasa con 3 segmentos en específico. Los indecisos. Nosotros hicimos con el agregador de default tratar de analizar cuál es la tendencia de los indecisos. Y fíjate qué interesante, encontramos que ha caído este porcentaje de 6.6 en julio a 3.3 en el mes de octubre. Ahorita está a nivel nacional en el agregado, solo hay 3.3% de indecisos. Pero algo que es sumamente interesante es que en los 7 estados, los indecisos o este segmento es mayor que el 3.3. Por ejemplo, en Michigan y Nevada hay más de 5% de indecisos. Y también encontramos que en Wisconsin y Pensilvania los indecisos son alrededor del 4.75, 4.68. Entonces, pues no solo son campos de batalla, sino que además tienen más indecisos, ¿no? Sí. Otros 2 temas, por ejemplo, platicamos anteriormente sobre el voto latino y afroamericano. Ha caído hasta cierto punto esta tendencia, a pesar de que siguen siendo fieles estos dos segmentos para la demócrata, pero Harris gana el voto
de los latinos en 6 de los 7 estados bisagra. También hicimos este agregador en los 7 estados bisagra, pero destaca algo que es fundamental. En Arizona, las preferencias cambiaron de forma drástica desde hace un par de semanas. Estos días Trump tiene una ventaja en Arizona entre latinos de casi 5 puntos porcentuales sobre Kamala. Así que esto es de alerta y es probable que el equipo pues, de campaña de Harris haya identificado precisamente esta tendencia y por eso es que pues, vaya a visitar Phoenix, Arizona, el día de mañana, Halloween, y pues va a estar nada más y nada menos que el grupo de música regional, los Tigres del Norte, precisamente para atacar el punto de los latinos, ¿no? Y entre afroamericanos, en los estados bisagra, Trump ha crecido en Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada. Entonces, en este escenario, con la tendencia favorable de Harris en el voto popular cayendo, con la competida contienda en votos del colegio electoral, pues donde ha crecido Trump de manera significativa y los movimientos al interior en estos segmentos, pues nos hacen preguntarnos justo esto que te mencionaba al inicio, ¿no? Sí. Candidato que alcanza gana. Ahora, pero a ver, también hay que subrayar que hay un voto escondido, que todavía no sabemos, que ya ni siquiera creo que es indeciso, es un voto escondido de un grupo de latinos, de hombres que por presiones de las mujeres estarían exigiendo a sus parejas, a sus hermanos, a sus hijos, que habría que considerar a Kamala Harris como presidenta, a pesar de que es mujer. Después de estas declaraciones que hizo el presidente sobre Puerto Rico, pues está este tema de cómo podrían, qué tanto cambiaría el voto de los puertorriqueños, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, que hay unos 600,000 personas que son descendientes o son puertorriqueños o se consideran puertorriqueños. Entonces hay estos grupitos, estas bolsas de electores que podrían definir las elecciones de una forma u otra, porque también a lo mejor todavía hay grupos sí hay grupos de mujeres que dicen que van a votar por Kamala Harris porque es mujer, pero a la hora están votando por Donald Trump. ¿Cuál de estos grupos o este voto escondido deberíamos de ponerle más atención? Mira, fíjate, creo que hay algo que nos lleva precisamente a la discusión que tiene que ver con las encuestas. Ha habido sesgos desde 2016 y en 2020 en los que subestiman las encuestas y los agregadores a Donald Trump. Entonces, en este sentido, en 2016, por ejemplo, subestimaron a personas con bajos niveles de escolaridad. Sí. ¿Por qué? Porque estaban encuestando precisamente a los demócratas que eran más educados, quizá blancos, e inclusive las partes de los segmentos afroamericanos y latinos. Entonces, yo creo que ahí el tema de las encuestas tiene hasta cierto punto un límite. Sí debe haber indecisos, sí debe haber un voto escondido, pero al final es difícil muestrearlo y es difícil tenerlo tanto en el agregado como en las encuestas, porque justo con todo el comportamiento de Trump, todas las personas que son pro-Trump se ha demostrado que también son más reacios a las encuestas. Entonces, puede ser que no estemos llegando o que no estén llegando precisamente los encuestadores en Estados Unidos a estos segmentos tan específicos y podamos analizarlo otra vez una vez que se lleve a cabo la elección, ¿no? Una última pregunta. ¿Qué tan afectados van a estar las encuestas de salidas? Y te hago esta pregunta porque, como tú sabes muy bien, en Estados Unidos no hay una autoridad electoral que ese día vaya a decidir quién ganó o no en base de encuestas de salida o algún protocolo que les permita anticipar cuál podría ser los resultados. Entonces son las televisoras generalmente, y los mismos algunos de los medios nacionales más importantes que tienen sus encuestas de salida y que podrían que van a definir por lo menos en una forma inmediata quién es el ganador, si es que se puede tener una encuesta de salida con cierta distancia entre los candidatos en los estados bisagras, que eso es lo que estamos siguiendo muy de cerca. Los otros estados no importan tanto, sino lo que importan son las encuestas de salida de Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Arizona y Wisconsin. Y posiblemente Nebraska, pero eso ya lo explicaremos en otro programa. Si es necesario, por si es que hay un empate, Nebraska podría jugar
un papel importante. Pero las encuestas de salida, Yamil. Sí, fíjate que en Estados Unidos es distinto la encuesta de salida, porque una empresa es la que lleva a cabo la recolección de todos los datos con todo el ejército de encuestadores que tenga, eso a nivel nacional para identificar el voto popular y también a nivel estatal. Posteriormente, con esa recolección de datos, comparte esa información a las distintas televisoras y las televisoras o los distintos grupos de análisis generan precisamente sus predicciones, sus ponderaciones. Entonces, al final, si todo esto está cerrado, como estamos viendo ahora con las encuestas, y esto se replica el día de la elección, pues al final también vamos a tener escenarios hasta cierto punto conflictivos. ¿Por qué? Porque pues, las encuestas van a tener el límite y quizá en algunos de estos estados no puedan dar los resultados, ¿no? Otra vez, la recolección de datos lo hace una empresa y de ahí cada una de las televisoras, de las casas encuestadoras, de las personas que están haciendo las predicciones, utilizan sus propios modelos y dan sus resultados. Pero si las encuestas vienen cerradas, vamos a estar encontrando escenarios como los que vemos ahorita en los 7 estados, en los 7 estados bisagras, donde hay diferencias de menos de 1.5 y con eso no puedes cantar ganador. Entonces, pues se puede tomar algunos días en todo este proceso y ya no sea un problema de las encuestas, sino un tema del Instituto Electoral Estatal, ¿no? Porque otra vez, recordemos hay por cada estado tiene una legislación electoral y también tiene un instituto electoral. Entonces, pues va a ser trabajo otra vez de manera de la gente a nivel estatal nada más, ¿no? No, y además, cada uno de estos estados tiene reglas diferentes en términos de cuándo entra un recuento. ¿Sí? Así Y es. voto por voto, casilla por casilla, y yo creo que en la mayoría va a haber esta dinámica que nos lleva a asumir que no vamos a tener claridad de quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos por algunos días, sino semanas o tal vez meses. Yamil Nares, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado hoy en Puentes y Muros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Ana, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, el otro factor o los otros números que estamos siguiendo de cerca, y lo digo con preocupación, pero hay que usarlo como parte de nuestros análisis, es cómo van las casas de apuesta. Y en la última semana, en las últimas 2 semanas, desde la última vez que tuve la oportunidad de conversar sobre esto, claramente las casas de apuesta están favoreciendo a Donald Trump. En la mayoría de las casas de apuestas, como podemos ver en estas imágenes, Donald Trump va arriba de los 60%, dependiendo de las casas de apuestas. Se supone que en Estados Unidos los estadounidenses no pueden apostar a un candidato u otro, es contra la ley, y en parte tiene que ver, o es esta idea de que al igual que las encuestas compradas, pues se buscaría tratar de favorecer un candidato versus otro. Es así de importante se han vuelto estas casas de apuestas para tratar de definir quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces, en principio se supone que la mayoría de las personas, son personas que no son estadounidenses que están votando. Se supone, los que están haciendo este tipo de apuestas, pero aún así, aún con este sesgo que creo que tienen las casas, estas apuestas, porque Donald Trump ya salió a decir que él está a favor de promover más criptomonedas y algunas de estas apuestas o estas casas de apuestas aceptan criptomonedas y es más fácil creo que apostar con criptomonedas porque pues bueno, ese ya será otro tema que tendremos que abordar en otro momento, pero en resumen, las casas de apuestas están señalando en la mayoría que están favoreciendo a Donald Trump. Ahora, que se pueden equivocar, y en el pasado sí ha habido momentos en que estas casas de apuestas se equivocan por y creo que leí un dato, en un 70% pues son correctas, que sí le atinan, en un 15% no, pero no sabemos si va a ser el caso en estas elecciones del 2024, pero en general si vemos estos datos que lo publican en Real Clear Polls, Real Clear Polling,
que les invito a que entre porque tiene muy buenos datos que nos ayudan a todos a tratar de entender lo que podría suceder en las siguientes semanas. Pues todos están favoreciendo a Donald Trump y seguramente traen muy nerviosos esos datos a los demócratas. Ahora, antes de concluir este programa, especulemos cómo serán las siguientes semanas. Y digo semanas porque hay muy pocas probabilidades de que para la siguiente vez que grabemos este programa sepamos quién es el presidente de los Estados Unidos. Apenas que haya una gran sorpresa, ya sea porque las encuestas hay problemas con las encuestas, ¿sí? O simple y llanamente sucede algo de aquí a la siguiente semana, cuando grabemos este programa, y tendría que ser algo probablemente catastrófico, porque hay que decirlo, la verdad es que todo se sabe de Donald Trump. De hecho, ha habido más información, más posicionamiento por personas que han trabajado con Donald Trump. Todavía tiene juicios en puerta en donde podría él potencialmente enfrentar una condena que lo podría llevar a la cárcel, pero esos juicios no se van a llevar a cabo hasta después de las elecciones, si es que se llevan a cabo, porque ustedes saben muy bien, si él gana, pues ya no va a haber juicios en contra de nadie, bueno, en contra de él por lo menos, y se van a desestimar los cargos probablemente por parte del Departamento de Justicia y el fiscal especial, John Smith, pero el problema es que todavía tenemos varios días donde pueden suceder cosas muy complejas y muy preocupantes para Estados Unidos, entre otras, pues que sucedan más atentados en contra de candidatos. Pudiera haber actos de terrorismo o vandalismo, como le quieran llamar, con quemar esos buzones electorales. Hay muchísima preocupación, se ha incrementado dramáticamente la seguridad en Estados Unidos. No les sorprenda si traten de viajar a Estados Unidos en este momento, que vean ustedes cómo ha incrementado la seguridad en los aeropuertos. Entonces, hay todavía cosas pueden suceder que podrían cambiar el rumbo de esta contienda, pero la realidad, más información negativa en contra de Donald Trump, creo que no va a cambiar nada. Tal vez alguna información negativa o alguna información falsa sobre Kamala Harris podría tener un impacto, entonces estamos siguiendo muy de cerca lo que se están viendo en las redes sociales, y de hecho lo que está, los mensajes de Elon Musk, que está está reenviando por X mensajes que son fake news, básicamente sobre ella. Entonces, a lo mejor algo que pudiera surgir ahí alguna información negativa podría bajar un poquito la forma en que se percibe a la candidata demócrata, pero en términos, si no es algo catastrófico, pues vamos a llegar al día de las elecciones, en donde a las 11 de la noche probablemente la mayoría de las cadenas de televisión van a estar anunciando, pues, it's too close to call, ¿sí? No vamos a saber cómo se supo en otros años, por ejemplo, cuando Al Gore estaba a punto de salir como a las 3 de la mañana en su casa de campaña en Tennessee, lo recuerdo perfectamente, para decir que había perdido las elecciones ante George W. Bush, pero literalmente sus abogados y sus encuestadores lo detuvieron a las 3 de la mañana para que no saliera y reconociera que había perdido, porque algo había sucedido en la Florida, en algunas casas, en algunos condados, en donde había cuestionamientos de cómo venían y cómo habían votado, porque había problemas con las máquinas para votar. Famoso caso en donde por este caso literalmente tuvo que llegar a la Corte Suprema, y en Al Gore decidió no tener o llevarlo a la Corte Suprema o cuestionar la decisión de la Corte Suprema, porque no quería que Estados Unidos se enfrentara una crisis constitucional. Yo les puedo apostar que pase lo que pase, esto se va a llevar hasta la última, pues hasta las últimas. Incluye, y ya hay mucha información de que ambas campañas ya tienen como grupos de abogados que están listos para salir y empezar a
poner demandas el mismo día de las elecciones si es necesario. Entonces va a ser una de las elecciones más documentadas, va a ser una de las elecciones en que en realidad todos los votos cuentan, particularmente en los votos en los estados bisagra, particularmente los votos que vienen del exterior o los votos que vienen por correo, porque va a haber muchos cuestionamientos en ese sentido, y no es, si podría suceder que si las encuestas están mal y básicamente para el miércoles o jueves las encuestas de salida señalan que ganó en una forma contundente Donald Trump Pensilvania, Georgia, Wisconsin, uno de estos estados que tienen muchos votos electorales, pues podría definirse en ese momento y a lo mejor Kamala Harris sale y reconoce que perdió. Pero sabemos que Donald Trump jamás va a salir a reconocer que perdió, a pesar de que hubiera encuestas que la favorecieran a Kamala Harris, y entonces estamos hablando de una situación similar a lo que sucedió hace 4 años, en donde podríamos estar literalmente el día de la toma de protesta, el 20 de enero, con el cuestionamiento de quién es el siguiente presidente o presidenta de los Estados Unidos. Entonces, pues los dejo con estas inquietudes, y la semana que entra espero ya que pues, tener mucha más información de qué sucedió el día de las elecciones o el último día que pueden votar los estadounidenses, que es el 5 de noviembre, y tenerles más información y más predicciones de quién será el siguiente o la siguiente presidente de los Estados Unidos. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos en esta edición de Puentes y Muros. Hasta la próxima.